Pues muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos. De verdad que es una bendición poder estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios, ahora con nuestra querida hermana Eli. Hermana Eli, Dios te bendiga, bienvenida. Gracias, Isa. Gracias por la invitación. Gloria a Dios. Y si estás de acuerdo, ¿te parece bien? Empecemos con una oración. ¿Te gustaría vos orar? Amén. Bueno, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias primeramente, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por que sabemos, Señor, que tú quieres instruirnos, Señor, y guiarnos Amén. por el buen camino, Padre Santo. Te pido que podamos todos juntos aprender de ti cada día más, Señor, y que tu palabra en nosotros no regrese vacía, Dios. Te pedimos también por todos aquellos que han de escuchar este programa, Señor, que también pueda ser de edificación para sus vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en tu santo y tu bendito nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a escudriñar Proverbios 14 del 1 hasta el 16. Amén. Y esto, ¿qué te muestra el Señor en ese proverbio maravilloso, hermana? Pues creo que hay varias cosas, sí, muchas cosas. Yo lo que he aprendido de los proverbios es que casi cada versículo te enseña algo, ¿no? Y Totalmente. a veces una parte del mismo versículo te enseña algo y la otra parte otra cosa, ¿no? O sea, creo que los proverbios es una parte de la escritura que todo el tiempo podemos estar escudriñando y aprender. Así es. Y algo que me gusta mucho de los proverbios, y no me tiene que gustar, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia así nos permite, y es que los proverbios enseñan en una forma literaria que se llama paralelismo. Y entonces podemos observar cómo un proverbio en el mismo verso nos muestra el Señor eh, lo bueno y lo malo. Amén. Nos enseña el mismo camino según la decisión que tomemos. Entonces es una cosa maravillosa. Y precisamente este proverbio habla de la mujer sabia. Bueno, empieza así el proverbio es 14. Y si te parece bien, vamos a leer la primera parte hasta el versículo 7. Y y veamos ahí que nos va mostrando el Señor en su misericordia. Mm. Entonces dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el sabio entendido, enten- mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él hallarás labios de ciencia. Vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Entonces, empecemos con este de la mujer sabia. Y fíjate, esta palabra de mujer me llamó mucho la atención porque entendemos, puede estar hablando en dos términos, puede estar hablando precisamente de nosotras, mujeres sabias, que edifiquemos nuestra casa, es decir, con lo que enseñamos, cómo nos comportamos, el testimonio que damos, la manera como tomamos la instrucción del padre o de la cabeza para enseñar a nuestros hijos y eso también lo llevamos a la vida dentro del servicio ministerial, dentro de la iglesia, ¿no? Mm. Cómo nos convertimos en estas mujeres, estas ayudas idóneas que mantienen el fluir de la enseñanza. Pero también la mujer en la escritura se asocia con la doctrina, con la enseñanza misma. Y entonces también nos llama el Señor a no permitir, a tener esta mujer sabia, es decir, esta sabia enseñanza, esta doctrina sana sin adulterar, íntegra, que edifica la casa, es decir, que la construye, que la engrandece, que le da mantenimiento, etcétera, ¿no? Porque en la necedad, es decir, en la enseñanza necia, en la enseñanza vana sin sentido, entonces la casa es destruida o es derribada. Entonces, esta palabra de mujer o mujer sabia es la palabra Jokmot, de las 24:54 en el hebreo, y viene de Hakmot, y es la 24:51 y significa precisamente eso, sabiduría.
sabiduría, mujer, mujer sabia, y también es otra palabra que es la 1129 en el diccionario Strong, que es construir. Pero fíjate, es albañil, es canterón, que es de donde se saca la materia prima o la piedra para edificar un edificio, poner cimientos, construir, edificador, edificar, edificio, fabricar, fortificar, hacer, tener, hijo, labrar, levantar, maestro, obra, poner, prosperar, reedificar, reparar, establecer, restaurar. Entonces, fíjate, me lleva indudablemente a que si el padre es que es muy bonito. El padre en la instrucción deja su palabra, ¿sí? Ujú. Y la mujer sabia, la sabiduría misma, la edifica. Y esta sabiduría es el que fabrica, ¿sí? El que hace, el que levanta, el maestro, la obra, el que prospera, el que reedifica, restablece y restaura. Y de todo esto nos está hablando de Cristo. Amén. Entonces ahí podemos ver a Cristo manifiesto como la sabiduría misma para nosotros. Pues la escritura dice con claridad, ¿no? De que seamos imitadores de Él. Amén. Entonces, imitemos al maestro. Y él dice, y aquí estamos y sin duda nos habla de Cristo, en ir en la necedad, ir en pos del mundo, en pos de la enseñanza vana, es, es morir, es derribarnos como las casas que somos en construcción, en reedificación. Amén. Bueno, Isa, mira, a mí me llevó a 2 proverbios. Ujú, Uno es muy parecido de lo que estás diciendo, es, la versión de las Américas, ujú. Proverbios 24:3, que dice: "Con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se afianza". Vemos que precisamente nos habla, ¿no?, de esa construcción que tú mencionabas. Y también, me lleva a Proverbios 2 del 4 al 6. Ujú. En la versión, Reina Valera 1960 dice: "Si como a la plata la buscareis y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová Amén. y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia". Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué de ahí te muestra el Señor? Pues, como creo que la mayoría sabemos algunas citas bíblicas, ¿no?, que nos Ujú. mencionan, que la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica, pero la sabiduría que realmente nos edifica, pues, es el conocimiento de Dios y el hecho de permitir que Dios nos enseñe, porque vemos que también nos habla de la necedad. Nos habla de la necedad y bueno, yo busqué un concepto que dice que la necedad es una cualidad que describe a una persona necia, que se caracteriza por su ignorancia y por actuar de manera desacertada. Se refiere a la falta de buen juicio, sensatez o prudencia en las acciones y decisiones de una persona. Entonces vemos que, todo viene de Dios, ¿no? Un buen juicio, el ser sensato. Creo que Dios nos quita también la necedad, porque a veces si somos necios, Dios tiene que tratar con nosotros para volvernos sabios y quitarnos la necedad y hacernos sabios. Amén. Fíjate, en Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Ese ya lo habías leído. Ujú, Y el 31:10, ahí viene los Proverbios, dice, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su amén. valor supera mucho al de las joyas. Entonces, este tesoro de la sabiduría es ¿quién lo hallará? Aquel que, como bien dices, esté sometido a la autoridad de Dios, esté sometido bajo el estrado de sus pies y entonces en ese sometimiento sea tratado. Y en el tratamiento nos quita la necedad, nos quita de nosotros, nos quita, nos hace menguar para que entonces Él pueda prevalecer y entonces llevarnos a camino de sabiduría, a camino de rectitud, Amén. a cambiar nuestra manera de pensar según lo que dice ahí en Romanos 12:2. También
En el libro de Ruth vemos manifiesto esto, como una sabia mujer, una mujer que sabe someterse a la autoridad, Mm, ¿sí? Haya sabiduría y por ende esto también no solo haya el Señor, sino también la buena dádiva que viene con el Señor. mm, Entonces en Ruth 4:11 dice, y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Entonces, una mujer sabia, hablando en el término literal, nosotras como mujeres, no solo edificamos y mantenemos en la enseñanza en casa, sino que también nos convertimos en imitadoras de Cristo, en edificar con buenos cimientos, ¿sí? Sobre la roca que es Cristo mismo. Esas casas que están en construcción, que también son nuestros hijos, que también son nuestros esposos y que también somos nosotros mismos. Entonces, es maravilloso cómo el Señor nos lleva de lo natural a entender lo espiritual, porque ahora en lo espiritual podemos entender que estamos siendo edificados por esa mujer sabia que quien hallará, que es la sabiduría. amén. Entonces, eso me llamó mucho la atención. En el versículo 2 de aquí mismo de Proverbios, entonces dice, el que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos le desprecia. ¿Qué podría ser para vos despreciar al Señor? Pues no someterse a Él, no aceptar sus mandamientos, no aceptar la manera en la que Él obra, creo. No, sí, todo está muy bien, porque al final del día agradar a Dios es vivir conforme a su voluntad. Pero Mm, para vivir conforme a su voluntad hay que escuchar su voz, es decir, ujú, tenemos que convertirnos en buenas ovejas del buen pastor. amén. Y eso requiere un tratamiento donde hemos tenido que renunciar a nuestro ego, hemos tenido que renunciar a nuestra voluntad para cedérsela a Dios y entonces que Él tome verdaderamente, como decimos, hasta el cansancio, el control de nuestras vidas. Amén. Entonces, fíjate, Proverbios 2:15 dice, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Entonces, el necio, el perverso, el que anda, el que desprecia al Señor, vive en sendas torcidas, en un camino torcido. Dice la Escritura que Él endereza nuestros pasos y que no solo renueva nuestro corazón, sino que nos lleva a camino de rectitud. Amén. Bueno, a mí me llevó a 2 proverbios. Proverbios 19:1 dice: "Mejor es el pobre que anda en su integridad, que el de labios perversos y necio". Y Proverbios 16:17 dice: "La senda de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino pers perseva su alma". Preserva. Preserva. Es que aquí dice yo, fíjate que hace rato yo lo leí, dije: "Creo que está mal, ¿verdad?". Oye, también luego Sí. en lo digital también se equivocan las citas. Yo Fíjate. también me quedé pensando y dije: "¿Está bien escrito?". Pero bueno, fíjate Sí. que a mí también me llevó al libro de Job, específicamente en 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 28. Ujú, En el capítulo 1, versículo 1 nos describen a Job, ¿sí? Como un hombre de tierra de Uz y que era un hombre intachable. Es decir, que no tenía tacha en su conducta, pero que también era recto, temeroso de Dios, fíjate, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, en amén. el temor reverente de Dios, que es el principio mismo de la sabiduría, naturalmente somos apartados del mal. ¿Por qué? Mm, Porque buscamos escoger a Dios. Y en el capítulo 28, versículo 28 de ahí mismo del libro de Job, dice, y dijo al hombre, he aquí, sí, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Entonces, no solo nos hace sabios en el conocimiento mismo de Dios y en crecer en ese conocimiento, sino que nos da las herramientas para poderlo aplicar. Y el apartarse del mal, escoger el camino del Señor, escoger huir del pecado,
nos hace inteligentes, o nos hace obrar con inteligencia. Amén. ¿Cómo ves? Bien. Salmos 25:21 dice: La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Entonces soy preservado, soy cuidado, soy protegido en esa integridad y en esa rectitud. Y como bien decías tú, eso está manifiesto en los mandamientos. Es como si fuéramos verdaderamente ovejitas, así nos llama el Señor, al ser Él el buen pastor. Y como ovejas estamos en ese redil. Ahí somos apacentados, ahí somos cuidados, somos contenidos en, y dotados de toda cosa necesaria para que preservarnos. Sí. Eso, para preservarnos mientras en Él esperamos. ¿No? Entonces, mientras estamos en esta espera, precisamente esta espera como la amada, que también es una mujer en el simbolismo de la iglesia, la amada, la prometida, esperando a su amado, también allí estamos eh, siendo preservadas o preservada la iglesia para aquella maravillosa llegada de Cristo en Amén. breve, en Amén. su segunda venida. Y uno de los versos que más me gustan de la escritura, porque en ese solo verso se encierra toda la tesis central de la escritura, porque nos lleva indudablemente a Cristo, pero también a la práctica de nosotros como discípulos en la vida natural, en la vida cotidiana. Entonces dice, Eclesiastés 12:13 dice, la conclusión cuando todo se ha escuchado. La conclusión cuando hemos escuchado, nosotros, por ejemplo, que llevamos ya algún tiempo en la palabra, hay hermanos que llevan muchísimo más tiempo, otros que están empezando, pero todos hemos escuchado básicamente lo mismo que es la Biblia. Y después de todo lo que hemos oído, todo se dice, todo esto se resume en algo bastante sencillo que en la práctica luego no es tan sencillo, pero básicamente es eso. Mm. Y dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque en esto concierne el todo de las personas, el todo del todo, o sea, todo radica ahí. Temor de Dios que nos da sabiduría, nos dota de inteligencia para poder obrar, pero no podemos hacer nada de eso si los mandamientos, si la palabra no está guardada en nuestro corazón. Mm. ¿Cómo ves? Bien. ¿Qué dices, hermana? Pues sí, todo lo que dijiste está bien. Sí, claro. Dios es el que nos ayuda, nos enseña a convertirnos, como dice también la palabra, de nuestro mal camino. Así está escrito. Pues nos sigue diciendo, fíjate, algo que me gustó mucho también. Dice Malaquías 2:5 y 6 dice, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de amor ante mi nombre. Y aquí vemos cómo Dios también recompensa esa perseverancia. El apartarse del mal, el escogerlo a Él, en menguarnos a nosotros, en vivir sometidos bajo el estrado de sus pies, como de alguna manera o de todas maneras, Dios siempre recompensa la fidelidad. Y, y aunque, no sé, a veces cuando pensamos en recompensa solo esperamos en cosas que podemos ver, pero esa paz, por ejemplo, que sobrepasa todo entendimiento, es una recompensa de Dios. Poder Amén. vivir y experimentar en este mundo caótico la paz de Cristo en nuestras vidas es una recompensa de Dios. El Amén. que seamos provistos de toda necesidad, desde lo espiritual, pasando por lo almático, entendiendo toda la debacle de emociones y de cosas que se viven hoy en día, ansiedad, depresión y a lo que están tanto expuestos como personas estamos, eso también es una bendición de Dios, es una Amén. recompensa de escogerlo a Él. Amén. El ya no sentirnos solos ni desprovistos de aceptación, de amor, de misericordia, eso también es bendición y es recompensa de escoger este camino admirable que es Dios mismo. Amén. Y entonces, pues así. Segunda de Timoteo 3:2 y 3 dice, porque los hombres, y fíjate, en esta parte de segunda de Timoteo, siempre que lo leemos, ya sea que estoy escuchando algún estudio aquí en la iglesia, en el discipulado, o
o que estoy estudiando o que escucha uno luego las predicaciones y todo eso. Fíjate, siempre que se lee la segunda carta a Timoteo, esto me impacta, porque es como si describiera la naturaleza de cada uno de nosotros sin Dios. Y es ahí donde uno dice, Santo Padre, o sea, sin ti somos jactanciosos, somos avaros, somos soberbios, blasfemos, desobedientes a nuestros padres y es de como somos ingratos, somos irreverentes, no tenemos amor o el amor que tenemos está sujeto a la condición de amo a los que me aman o a los que, no sé, no somos implacables y vemos estos juicios severos contra los demás, pero pedimos clemencia para cuando nosotros practicamos lo mismo. ¿No? Entonces, desenfrenados en el sentido de que no controlamos nuestras pasiones, sino que nos dejamos ir como caballos desbocados, salvajes. Pero lo que más me impacta es cuando dice aborrecedores de lo bueno. Un aborrecedor de lo bueno. La escritura dice que si hay algo bueno en ello, meditemos. Y lo único bueno que hay está escrito. Lo único bueno que hay es Dios. Entonces, aborrecedores de lo bueno es aborrecer a Dios. Entonces, si Dios en nuestro corazón, todo esto que está latente en nosotros, ¿sí? Si no está sometido bajo la autoridad de Cristo, sale, sale naturalmente. Y es impactante, pero al mismo tiempo contundente, como la palabra misma nos enseña que definitivamente necesitamos a Dios. Sin Dios es imposible hacer nada, pero tampoco imposible agradarle, porque entonces no habría una fe genuina. Entonces, esto me impacta mucho. ¿Qué opinas? Pues que sí, sin Dios no somos nada. Que Así es. es que creo que cuando uno va aprendiendo en la vida y escuchando testimonios y tantas cosas que pasan, al final del día te das cuenta que el único que tiene la solución es Dios. Me acuerdo que una vez nos hicieron un ejercicio cuando nos estaban dando la capacitación como maestros y nos ponían algunas situaciones. Y entre que estábamos haciendo una cosa, haz de cuenta que eran como puntos y tenías que tomar una decisión y te quitaban un punto, y tomabas otra decisión y otro punto. Y si tomabas una decisión, de alguna manera dañabas a alguien y cosas así, ¿no? Entonces, al final del día, cuando Cristo restaura una casa, a una familia, es cuando nadie pierde, Gloria a Dios. porque cuando hay una separación, por ejemplo, los niños extrañan a su papá, tal vez la familia se queda sin un hogar, diferentes situaciones, ¿no? Pero cuando Dios obra en la mamá, en el papá y en los hijos, hay una restauración y todos ganan. Entonces, yo me quedé mucho con eso, ¿no? En el sentido de que, pues, Dios puede todo. Y, o sea, no nada más tal vez en un hogar así, sino en diferentes, ámbitos de la sociedad, ¿no? Cristo es el que restaura de las adicciones, de tantas cosas que ahorita se ven en la sociedad, solo Dios puede hacerlo. Por ejemplo, precisamente haciendo alusión a lo que dice este proverbio, vos en la parte específica como maestra, porque esto tienen esa labor maravillosa de instruir a los niños pequeños. ¿Cómo pudieran llevar esto de ser mujeres y hombres, porque también hombres y mujeres sabios que edifiquen esas pequeñas casas? Porque los niños son como casitas en construcción. Sí. Entonces, ¿cómo esto pudiera hacerse vívido o pudiera hacerse práctico en lo que ustedes hacen, en la labor que desempeñan? Yo creo que de varias maneras. De un principio es enseñarles quién es Dios, que ellos mismos de alguna manera aprendan a buscar de Dios en su intimidad, a saber que Dios es su Padre, Dios es su amigo, Dios es su ayudador, Dios es su consuelo. Pero también enseñarles qué es lo que Dios pide de nosotros, así digamos esas reglas o esos requisitos o esa guianza para que vivas mejor.
pero también enseñarles el amor de Dios, enseñarles también a amar a sus compañeros, a corregirlos también, porque a veces la agresión, los golpes son normales en muchos niños, ¿no? Entonces tú le tienes que enseñar, o sea, tú tienes que amar a tu compañero, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y creo que una de esas maneras es como que en el ámbito siquiera de la escuelita es enseñarles algo diferente que lo que se vive en el hogar, ¿no? Por ejemplo, el amor, el respeto, la disciplina, pero creo que al final lo primero es amar a Dios, porque creo que cuando amas a Dios, eso te lleva a tener ese deseo de obedecer. Y bueno, sabemos que la palabra nos habla de un temor, que no es un temor así como: "Le tengo miedo a mi papá que me va a pegar", ¿no? Sino es un amor, que dices, quiero agradar a Dios, no porque me va a pegar, sino porque lo amo. Entonces ya es algo un poco diferente y más profundo, ¿no? Fíjate qué importante lo que dices, porque tenemos esta idea continua de Dios castigador que, ojo, esto también es importante decirle. La palabra dice que el Señor es misericordioso y que Amén, es amor, pero que también es fuego consumidor y también es justo. Es amén, decir, no nos exime de las responsabilidades de nuestras acciones. amén, Nos enseña y nos perdona y en ese perdón somos tratados. Y eso significa llevar las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? amén. Ujú, Sin embargo, algo maravilloso que acabas de decir es poderles acercar, el hecho de que puedan acercar a los niños a Cristo. Me recuerda mucho el pasaje donde dice el Señor, dejad que vengan a mí, ¿no? amén, Porque de ellos es el reino de los cielos y que son en esa edad tan maravillosa entre los cero desde siempre estamos aprendiendo. Pero en ese desde que son bebecitos hasta que tienen 6 7 8 9 10 años, incluso ya un poquito en la entrada a la adolescencia temprana, hasta los 14 más o menos. O sea, literalmente su cerebro absorbe todo y son conocimientos que se quedan arraigados profundamente hasta siempre. Entonces, todos recordamos aprender, caminar, leer, escribir. Sí, correr, andar en bicicleta, y solo aprendimos una vez, y ujú. normalmente cuando éramos chiquitos. Sí, Normalmente hay quienes, pero todas estas cosas, cuando se introducen dentro de la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios la que se introduce desde pequeña edad, dice que no regresa vacía. amén, Pues también los niños empiezan y es maravilloso ver cómo aprenden a tener una conexión con Dios, que eso es más importante. Poder saber que tienen un refugio, que en un entorno difícil como es el donde ustedes trabajan, tienen un refugio y que ese refugio está ahí todo el tiempo a la mano para ellos. amén. Entonces, eso está muy padre y eso las convierte en mujeres sabias y hombres sabios que edifican casitas Sí. para la gloria de Dios. Amén, para la gloria de Dios. Entonces, nos sigue diciendo el proverbio en el versículo 4 y ahí dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Fíjate, y esto bien importante, esta palabra sin, o esta frase sin bueyes es del hebreo 369, es la palabra allín, y es una raíz primaria que significa ser nada, no existir. Esto se usa como un participio, carecer, desaparecer, falta, huérfano, incurable, inescrutable, infinito, morir, nada, nadie, ninguno, número, perecer, pero también significa literal. Y esto es aquí donde, me explotó la cabeza. Dice, en el sentido de uncir o domar. Significa familia, es la palabra H504 del Strong, la palabra elef, E, E con tilde LEF, significa familia, también del sentido de uncir o domar, un buey o una vaca, familia, buey. Y justamente tú estabas hablando hace un momento de la familia. ¿Sí? Sin la familia, en este caso sin obreros en la iglesia, la obra no puede continuar, el pan no se puede esparcir.
Él le decía una vez a unos compañeros en el trabajo, le decía, esto es maravilloso, estas cosas, la tablet, el teléfono, la computadora, son unas cosas maravillosas y funcionan de forma genial. Pero si no hay nadie que las opere, estas cosas maravillosas que funcionan de forma genial, que pueden realizar N cantidad de funciones al servicio de nosotros para desarrollar actividades diversas, no sirven de nada. No sirven de nada, no hay quien las accione. Sí. Entonces, lo mismo es en el trabajo dentro de la obra. Aunque ahorita Cristo no está, porque Cristo ascendió y ha de regresar, pero deja a los discípulos y los envió a diseminar el evangelio, a continuar con la obra misionera, es llevar el evangelio primeramente, anunciar la buena nueva, ¿sí? Pero también hacer la obra que viene con ello, que era ir a orar por enfermos, ir a dar el pan, pan de la palabra, pero también a ir a trabajar en lo físico con aquellas personas que requerían de este apoyo necesario, ¿sí? Y vemos cómo en la iglesia primitiva se abrían estas comunidades que trastornaban al mundo de esa época, porque conforme creció una iglesia, se levantaba la comunidad, sí, alrededor y entonces en la obra había sanidad para los enfermos, había oración, había enseñanza de la palabra, había partición del pan en donde todos comían, todos los que estaban ahí comían de lo mismo, ¿sí? De la palabra de Dios, pues también comían de lo que Dios soportaba para que se pudiera mantener toda esa comunidad. Entonces, eso era algo que en aquel tiempo, estamos hablando en el tiempo de los romanos, el Imperio Romano había trastornado completamente la manera de vivir entre clases y estatus de aquel tiempo, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Entonces, no sé, aquí el Señor, cuando dice que el buey sin bueyes el granero está vacío. Es decir, sin la iglesia que trabaja, sin la iglesia que milita en la obra, entonces el pan está ahí, pero ¿quién lo disemina? ¿No? ¿Quién va y comparte quién hace el trabajo? ¿Sí? Y entonces sigue diciendo, ahí mismo del versículo 4 dice, mas por la fuerza del buey hay abundancia del pan. Ojo, no está diciendo que es en nuestras fuerzas, no es lo que está diciendo, porque en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Sin embargo, nos está diciendo que somos la fuerza, es decir, somos ese brazo, esos brazos, esos pies, esa boca que ahorita van a llevar a cabo ese trabajo en nombre de Cristo para la gloria de Dios. Mm. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el pan no solo se quede ahí, porque la palabra ya estaba, ¿sí? Eclesiastés 3:11 dice que ya había eternidad. La Amén. palabra ya estaba, pero ¿quién la disemina? ¿Quién va y toma el pan y lo parte entre todos, ¿no? ¿Quién va y Mm. anuncia eso? ¿Quién va y ora Sí. en el nombre de Cristo? Mm. Entonces, a mí eso me impactó muchísimo porque a veces pensamos que la obra solo se reduce a lo espiritual, Mm. que dicho sea de paso es muy importante y fundamental. Si no estamos bien cimentados y fortalecidos espiritualmente, lo demás es vanidad. Pero el Señor nos lleva a ser íntegros en todo, a integrativos. No solo es el espíritu, también es el alma en transformación y entonces la conducta y la obra de nuestras manos que va a ser aquello que ya vivimos en lo espiritual, porque es en espíritu y en verdad. En otras versiones dice en espíritu y en la realidad. Lo que espiritualmente estoy viviendo, veo, aprendo, crezco, fortalezco, produzco fruto, se tiene que ver en la realidad de mi conducta dentro de la iglesia. ¿Cómo ves? Bien. Mira, aquí en la Nueva Traducción Viviente, igual de Proverbios 14:4 dice: "Donde no hay bueyes, el pesebre está limpio, pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey". Amén. ¿Y entonces? Y entonces, cuando hay muchos siervos, dice que se obtiene un buen rendimiento. Así como es lo que tú decías.
Ujú. Dice, pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey. Fíjate, eso me lleva a un pasaje maravilloso de la Escritura. Éxodo, me parece que es capítulo 17, no me lo quiero inventar. O capítulo 18. No, es capítulo 17. No quiero decir nada que no esté conforme a la palabra. Entonces, sí, es Éxodo 17. No, es Éxodo 18. Perdonen ustedes, es Éxodo capítulo 18. Y en este capítulo 18 es justamente donde Jetro habla con Moisés. Y cuando leemos este capítulo maravilloso, entendemos inmediatamente que Jetro está siendo utilizado por Dios para Ujú. instruir a Moisés correctamente. Entonces vemos aquí que eso también tiende a pasar dentro de la obra cuando mm, n- nos que creemos que solamente nosotros podemos hacer algo. Dios nos dice, no, el trabajo es de todos, Mm. porque somos un cuerpo, ¿sí? Diferentes funciones, diferentes responsabilidades, diferentes ministerios, pero dentro del cuerpo todos funcionamos o debemos funcionar correlacionadamente. Entonces, está aquí Moisés para no leer todo el capítulo, pero si pueden hacerlo en casita, es Éxodo 18 del 1 al 28, al 27, perdón. Y básicamente llega, primeramente aquí hay algo pasa bien importante. Se descuida el trabajo de la casa de Moisés. Pues Moisés agarra a su mujer y sus dos hijos y se los manda al suegro. Sí, vayan para allá porque yo tengo que hacer aquí. Sí, entonces llega la mujer, Séfora, con los dos hijos y Gersón y Eliezer, y le dice: "Pues ya estamos aquí, papá". Jetro le regresa a su mujer y a sus 2 hijos a Moisés. Y ahí está la primera enseñanza. El ministerio de la casa es tan importante como el ministerio de la iglesia local. No se puede ser un buen ministro si no es un buen ministro en casa. Eso, y lo dice la escritura, ¿sí? Que así, que dice varón o hembra, un solo hombre, una sola mujer, que sea buen administrador de su casa, sí, que dé buen testimonio en su casa y entonces puede ser llamado para ejercer, entre otras tantas cualidades que el Señor atribuye a quienes trabajen dentro de la obra. Pero entonces el ministerio de la casa no se puede, y más cuando nos llama a vivir en la sabiduría, en esta sabia mujer que edifica la casa, ¿sí? Entonces, si la sabiduría es el temor del Señor, en el orden de Dios debemos vivir. Dios primero, nuestra casa y entonces el ministerio. Entonces viene Jetro y le regresa los dos hijos y la mujer y le dice, pues aquí está tu mujer y tus hijos. Son tu responsabilidad como varón, ¿sí? Cabeza de esta casa, no los puedes desplazar y dejarlos, pues por cuanto la has tomado por esposa y ya has procreado hijos. Entonces tal fabuloso. Ahí está la primera enseñanza. Posteriormente pasa la noche tal y se encuentra con lo que sigue. Una N cantidad de personas en fila india esperando atender desde cosas insignificantes hasta cosas trascendentes el consejo de Moisés, para escuchar lo que Dios decía al respecto. Y es aquí donde entra la sabiduría, pero también la inteligencia práctica para ejercer esa sabiduría. Y le dice Jetro, hay una pregunta que es todo aquí, porque le dice, y es que es cuando uno se queda así, ¿qué es esto? Así le dice, ¿qué es esto que haces con este pueblo? La intención de Moisés nunca fue mala, en el sentido de, ay, todos vénganse a mí y yo soy yo y todos conmigo. Todo, porque en la contestación está la respuesta. Es que ellos vienen a mí esperando saber lo que Dios quiere para lo que están tratando. Fíjate, no me lo quiero inventar. Está en el versículo 14 y dice de Éxodo 18:14 y dice, viendo el suegro de Moisés, ¿no? Desde el 13, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, alguien estuvo ahí desde la mañana hasta la tarde esperando que un solo hombre, ¿sí?, tomara acción en los asuntos.
Entonces le dice en el versículo 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche o hasta la tarde, según la versión? Entonces Moisés responde, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, versículo 17, la respuesta. Y el suegro contesta, no está bien lo que haces. En ninguna parte, oye Moisés, ¿por qué estás haciendo eso solo? Pero Moisés está dando a entender la responsabilidad que se ha cargado solo sobre sus hombros. Y si vemos para atrás de este capítulo hasta el Éxodo 1, no vemos en ninguna parte donde el Señor le diga, y llegando tú al desierto te vas a sentar en la carpa y vas a escuchar a todos de la mañana hasta la tarde y solamente tú vas a juzgar entre el pueblo. Él asumió que esa era su responsabilidad Sí. como cabeza, como líder de esa iglesia. ¿No? Del pueblo de Israel. Pues entonces le dice, número 1, mujer y hijos, tu familia, tu ministerio número 1 debe ser tu casa, porque esta también está en edificación. Entonces no los puedes desplazar, no me los puedes dejar a mí. Tienes que tomar la responsabilidad como varón, como cabeza de esa casa, y entonces también trabajar en la edificación, en el buen cimiento de esta casa, tu esposa y tus hijos, ¿no? Y entonces tú le dices, no puedes llevar a cabo esta tarea tú solo. No es justo con el pueblo, porque si tienen un muerto, oye, o sea, si lo espera mañana y no los pudo atender ese día, se van a tener que esperar el otro día. Mm. Y así hasta que puedan. Y si es el número 8724, pues imagínate cuántos días tiene que esperar, ¿no? O si es un enfermo, o si es un pleito o algo trascendente, ¿no? Entonces, todas esas cosas suceden y entonces le dice, esto no está bien. ¿Por qué? Porque era una comunidad y como comunidad tenían que aprender a delegar responsabilidad, entendiendo que Dios establece orden y que delega autoridad en cada persona según su voluntad y que debemos someternos a ellos con genuino corazón. Es decir, si Dios ha puesto una autoridad, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia local, verdaderamente tenemos que someternos a ellos con genuino corazón. Pero pero también el Señor les enseña a las autoridades a delegar y en esa delegar funcionar dentro de la comunidad. Y entonces le dice, pues pon por 10, por 50, por 100, por miles, que ellos juzguen y entonces aquellas cosas que ya extrapola todas estas partes del proceso, entonces sí entra tú. Y entonces el pueblo descansa, tú también, y puedes atender tu casa. Entonces, ahí, a mí eso me impactó muchísimo porque a veces nos centramos demasiado en la obra afuera, la iglesia, el servicio y eso. Se nos olvida el ministerio de la casa y que también está en edificación. Y yo particularmente en algún momento del proceso he pecado en ello. Y nada de decir, es que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero en tu casa también te necesitan y no estás. Y, Sí. y entonces ahí Dios también nos está hablando. Fíjate, ya para ir avanzando, entonces ahí nos volvemos necios y entonces el Señor trata con nosotros como trató con Moisés, que envía a Jetro o a Yetro y y lo lleva a entender el proceso, lo lleva a entender y a entrar en ese orden correcto. Y ahí también está siendo procesado Moisés, está siendo instruido, está siendo corregido, disciplinado. Y eso es muy bonito de parte de Dios. Sí. Entonces, de ahí para allá, ya, y entonces ahí en conjunto tal vez hacemos más sucio en el granero, pero pero también hay más fruto, hay mucho, dice en esta versión, pero mucho rendimiento se obtiene. Ujú. Entonces, gloria sea a Dios. Amén. ¿Tú qué opinas, hermana? Pues sí. Sí, que el granero se va a ensuciar. Sí, es lo que dice el proverbio, ¿no? 14:4 en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Así es.
Y entonces ahora nos lleva a otra cosa que es bien importante, y justamente es un mandamiento, noveno mandamiento, no mentirás, así resumido en una frase, pero también Ujú, no levantarás, ya dicho correctamente, no levantarás falso testimonio, ni ujú, contra tu prójimo, ni eso, ni contra nadie, ¿verdad? ujú, Entonces, Proverbios 14:5 dice, el testigo veraz no mentirá, mas el testigo falso habla mentiras. Y de ahí nos lleva entonces al versículo 6 y nos habla del escarnecedor, ¿sí? Que aunque busca la sabiduría, no la halla. Pero el hombre entendido, para el hombre entendido, el conocimiento es fácil. Y es ahí donde mi pregunta sería, ¿entendido en qué? En las cosas de Dios o en su palabra. ujú, Entonces, versículo 7 y nos lleva a reflexionar precisamente en los mismos versículos, ¿no? Que son los primeros. Dice, apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. Y entonces nos lleva a la escritura, que la escritura dice que por sus frutos hemos de ser conocidos. Y esos frutos se ven a través de nuestra conducta. La sabiduría de una persona se ve a través de su conducta, de la toma de sus decisiones, pero también de cómo se conduce en la vida, de la prudencia para hablar, para guardar silencio, de qué tan sometido está Dios para que guíe sus pasos. Eso es muy importante. Entonces ya de ahí nos lleva al versículo 8 y justamente ahí nos dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Entonces, Primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en su propia, que él reprende, perdón, que él prende a los sabios en su propia astucia. Entonces, los sabios de este mundo, delante de la sabiduría, del insondable conocimiento de la sabiduría de Dios, es nada. ¿Cómo ves? bien. Sí, yo tenía esa misma cita de Primera de Corintios 3:19. Entonces, ahí Dios nos sigue hablando, ¿verdad? Ujú, Entonces, okey. en el versículo 9 nos dice, los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué pudieras tú comprender de este versículo? Los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Fíjate que la Nueva Traducción Viviente dice: "Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación". Entonces, vemos que tal vez para los necios el pecado es un juego o cualquier cosa, ¿no? Pero los que son justos, los que son rectos, los que son entendidos, reconocen, es pecado, es esto, está mal, cosas así, y se arrepienten, ¿no? O Gloria a buscan Dios. cómo reconciliarse delante de Dios. Y bueno, esta parte me recuerda lo que dice la palabra, ¿no? Que el pecado que es confesado, pues Dios lo perdona. Bueno, dice el proverbio, algo así como que confieses tu pecado, que te apartes de él y Dios te perdona, ¿no? Pero si sabes que es pecado y no te arrepientes y no lo confiesas, pues Pues no. ¿listo? Porque sí, pecado que no es confesado, y no porque Dios no sepa, la Escritura dice que Él discierne la intención de nuestro corazón Amén. y que Él nos conoce desde antes de ser formados en el vientre de nuestra madre. Ujú, Sin embargo, Dios apela a la integridad de nuestro corazón. El confesar, el confesar habla de un corazón humilde, un corazón que reconoce que necesita el perdón de Dios mm, y que en ese confesar también estamos reconociendo que necesitamos ser tratados y necesitamos ser enseñados o reenseñados a vivir de forma agradable a Dios. amén. Entonces eso está muy bonito. El Levítico 5:7 dice, pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá el Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado, 2 tórtolas, 2 pichones
uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. Normalmente uno cuando lee el libro de Levítico se queda con, pues un mundo de animalitos que hay que sacrificar y vámonos, res y se acabó. Sí, Pero en realidad, fíjate, para llegar hasta este punto, o sea, hay que llegar al templo, hay que llegar a Dios, ¿sí? A buscar la presencia de Dios. claro. Y el llevar la ofrenda era reconocer que había pecado, ¿sí? Y entonces, y el segundo, que era holocausto, era una forma de no solo reconocer, ya una vez que se ha reconocido y se ha confesado, sino de indicar a Dios que está el corazón dispuesto a ya no cometer ese pecado. Entonces, el holocausto representaba el sacrificio como ofrenda, como de paz, ¿sí? En donde quiero estar en paz con el Señor. Solo que gracias a Dios, de verdad, literal, gracias a Dios, Cristo hizo esto una vez y para siempre. Y ahora nosotros confesamos, la sangre de Cristo es el sacrificio hecho, presentado delante del Padre, pero nos invita también a no pecar más, a Amén. cambiar nuestra conducta. Amén. Entonces es maravilloso. Y también en el libro de Job, capítulo 15, perdón, capítulo 34, dice, ¿qué hombre es como Job que bebe el escarnio como agua? No muchas personas actualmente soportan la disciplina. Y entonces vemos hermanos dentro de la iglesia que saltan de iglesia en iglesia local. ¿Por qué? Precisamente lo que dice el proverbio, porque no aceptan su culpa, no aceptan su pecado, no reconocen que la disciplina hay corrección, pero también hay crecimiento, también hay madurez y también hay fruto para ofrecer a Dios, ¿sí? Y para, y para dar a los demás. Amén. Entonces nos sigue llevando ahora, nos lleva muy lejos este proverbio al versículo 10 y dice, el corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Esto no lo entendí muy bien, pero ¿qué te dice a ti Dios al respecto? Bueno, yo tengo Proverbios 18:14 que dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? ¿Sabes lo que yo entendí cuando leí esto? No sé si estoy bien, pero creo que a veces como humanos o como personas normales o medio normales, creo que a veces cuando tienes una enfermedad la soportas, pero cuando es algo emocional o espiritual es más difícil. Amén, Eso es amén, amén. lo que yo entendí. De que y sabes que yo he meditado un poco hace tiempo en Job, porque en realidad Job estaba sufriendo ambas, la pérdida de sus hijos y la física, Ujú. que también, o sea, sí hay enfermedades que de repente, o sea, sí, digamos, toleras o soportas o son llevaderas, pero hay otras que sí te pueden quebrantar Sí, muchísimo. Entonces, yo después decía: "Ay, pobrecito de Job", porque tenía lo emocional de la pérdida de sus hijos y aparte la lepra. O sea, creo que la lepra no era algo como muy porque además estaba estigmatizado en lo ujú. social, o sea, el hombre fue literal, eh, no quiero decirlo así, pero pateado en todo. Sí. Eso, porque literal, pero también había una condición espiritual, fíjate, la escritura dice que era intachable Ujú. y perfecto en todo, y nos habla de su conducta, pero, mm, pero el Señor no solo purificó, restauró y fortaleció su espíritu, porque con cada prueba que venía, Job más se cimentaba en la búsqueda de Dios, más sabía que era su única esperanza. Entonces, a veces el Señor tiene que hacer eso mismo con nosotros o permitir que eso pase con nosotros, porque si leemos el libro de Job, esto no fue Dios, o sea, Dios no le dijo, toma la lepra, pero sí permitió que Sí. Satanás lo hiciera.
con el objetivo precisamente de tratar a Job y de llevarlo a esa madurez espiritual necesaria para poder ahora vivir a plenitud. Y vemos, al final de todo ese proceso es recompensado con lo que tenía al doble y al triple esto de hijos, bienes, salud, etcétera. Pero algo bien importante que nos deja de enseñanza el libro de Job es que lo que Dios permite en nuestra vida siempre tiene un propósito. Amén. Sí, nosotros sabemos someternos. Ahorita que decías eso de este versículo, tienes mucha razón. Cuando nuestra alma está abatida, normalmente no, o sea, es mucho más difícil, literal, hablando en términos médicos literales, es mucho más difícil curar una depresión que un cáncer, ¿sí? El cáncer a temprana, no, también depende de dónde esté localizado la enfermedad, pero a temprano diagnóstico es bastante tratable y curable. Y cuando eso sucede, las personas tienen cierto grado de esperanza y cierto grado de tranquilidad en saber someterse al tratamiento. Fíjate, en lo físico nos podemos saber someter al tratamiento. Para alguien que sufre de depresión, que empiezan los síntomas y estos empiezan a avanzar y que a veces ni siquiera los detectamos porque no se ven inmediatamente. Por ejemplo, puede haber gente deprimida en su trabajo entra a las 10, sale a las 6, entra a las 5, no sé. Durante esas horas es el más feliz de todos y platica con todos y se ríe con todos y come y tal. Para lo que llega a su casa, su historia es otra diferente. Eso que no se ve, eso que no se ve es allí donde Dios nos invita al discernimiento. Es donde el discernimiento de espíritu sucede. Pero para eso el Señor necesita bueyes, ahora sí que obreros bien adiestrados para la batalla, para poder reconocer cada sutileza del enemigo. Entonces, es muy fuerte porque no, porque dice, el extraño, perdón, no se entremeterá en su alegría. Entonces, y si la enfermedad, porque todas tienen su condicionante espiritual, todas inician en lo espiritual, si vamos más allá todavía, entonces nos podemos dar cuenta que hay algo que está sucediendo en lo espiritual y entonces el Señor lleva a tener que liberar a la persona para que pueda sanar en los otros aspectos. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Job tuvo que ser liberado en lo espiritual y es donde tiene esta conversación con el Señor, donde literalmente es confrontado y le dice, a ver, ¿dónde estabas tú, compadre, cuando yo hice todo? ¿Dónde estabas tú? Porque en medio de su fidelidad perseverante, Job sí cuestionaba a Dios, ¿no? Y entonces, pero delante de las otras personas, ¿no? Como los amigos, ni la esposa. Pero cuando iba con Dios, sí había cuestionamiento. El Señor le dijo, no, tienes que aprender a confiar. Y entonces hubo un tratamiento espiritual ahí con él, tuvo que liberarlo, ¿sí? De esa necesidad de control para entonces poder, entonces, ok, ahora sí, vamos a trabajar con tu alma. Y empieza. Iba trabajando el proceso, por eso el que está quebrado, el velo que fue rasgado en dos, no fue el primero, sino el segundo, porque es el espíritu al alma. Y entonces en el proceso de sanación de estos dos empezó a sanar el cuerpo. Es maravilloso, porque para cuando este hombre había sido restaurado, su espíritu era tan fuerte como su alma y su alma como su cuerpo. Entonces era un hombre que literalmente vivía en el orden correcto de Dios, en el espíritu que regía el alma, donde estaba la voluntad y entonces regía sus acciones y era la conducta que manifestaba. Y allí, cuando la bendición regresa multiplicada, ya él está preparado, no solo para recibirla, sino para administrarla y vivirla correctamente. A mí eso, en el tiempo que estuvimos estudiando Job, a mí eso me impactó y me quedó muchísimo de enseñanza.
Yo quiero, si Dios fuera bueno y no nos lleva el tratamiento de Job, ¿verdad? Sí, Porque eso, pero también nos lleva a entender que a veces es necesario. sí. Si Dios no nos procesa, no nos machaca como esas uvas que tienen que sacar vino, si no nos tritura, nos machaca y nos aplasta como esas aceitunas que tienen que sacar el aceite virgen, ¿cómo vamos a llegar a ese punto de sabiduría, a ese punto de madurez? Porque el padre que nada más deja al hijo hacer lo que quiera, pues este está en camino de perdición. Pero imagínate que Dios no nos hiciera nada de tratamiento. ¡Ay, qué bien, me aceptaste! Sí. Y luego dice, oh, gracias, Señor. Aquí voy a quedar y voy a seguir haciendo lo que sea. Pues no. Entonces, pues no. ¿Cómo ves? Bien. Ujú, pues sí. Fíjate, y el 11 dice, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Y nos sigue pasando y vámonos hasta el 16, dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Aún en la risa tendrá dolor del corazón, y el término de la alegría es la congoja. De sus caminos será asqueado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con lo suyo. Esto es maravilloso. O sea, tienes contentamiento con lo que Dios te da, porque estamos ahí. El simple todo lo cree, y esto es una cosa terrible, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, qué bonito cómo el Señor nos habla y nos trata, y cómo el Señor esto nos lleva a esto, a no apapachar el pecado, no regocijarnos ahí, sino entender el tratamiento de Dios como el crecimiento en sabiduría y en la práctica aplicación de la inteligencia. Amén. ¿Algo que quieras decir, hermana él? Mm, Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Amén. Amén. Salmos 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Mm. Y Proverbios 3:7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Amén. Pues que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Que Amén. tenga y siga teniendo. Y en su misericordia nos siga instruyendo, pero también siga tratando con nosotros para seguir quitando esta mancha que hay en el alma y poder presentarnos como dice ahí en la escritura, ¿no? En ese día glorioso cuando el amado llegue, como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Amén. ¿Algo con lo que quieras concluir, hermana Ed? Creo que no, creo que ya sería todo. Pues gloria a Dios. Entonces, así nos quedamos. Ujú. Y que Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Muchas gracias, hermana. Amén. Gracias, Isa, por la invitación. Bendiciones.